Bienvenidos a nuestro Devocional en Casa 2026. Arrancamos esta nueva temporada de devocionales, muy alegres por lo que el Señor ha venido haciendo esos primeros días de nuestro devocional. Recuerden que este Devocional en Casa 2026 sigue con la metodología y la sigla de casa, pero ha tenido una transformación. No solamente esta del espacio y de quienes estamos aquí, que es en conversación, sino también que el día lunes cambia. En el día de hoy vamos a estudiar el libro de Números, este libro del Pentateuco, muy importante para seguir entendiendo lo que hemos hecho en este Devocional en Casa 2026, su historia, nuestra historia, que es la Biblia en un año de forma cronológica, para que comprendamos mejor lo que el Evangelio nos enseña y cómo la historia de salvación no es una noticia de hoy, sino que el Señor ha ido anunciando a lo largo de la historia en toda la Biblia. Hoy para este devocional nos acompaña el pastor Efraín Gallego. Sí, señor. ¿Cómo estás, Alexis? Pastor, ¿cómo estás? Bien. Yo muy alegre de estar aquí en este devocional. Sí, estamos listos para conversar un poquito sobre el libro, el cuarto libro del Pentateuco, que es Números. Mira que es un libro que no es el más pretendido, es un poquito difícil, son 36 capítulos y pues nadie quiere como que cuando está ahí desprogramadito ponerse a leer el libro de Números, como sí, que no le encuentra mucha cosa, pero el propósito de este devocional es que lleguemos a amar el libro de Números, así como vemos y amamos y le hayamos sentido lineal e histórico a toda la Biblia, a todos los libros. Entonces, sí, no es el libro que la gente cita para enamorar, para ir a un funeral, es el libro como Números, empezando por el nombre, que es como extraño. Mira que respecto a propósito del nombre Números, encontré que varios comentaristas bíblicos dicen que Números no era el nombre originalmente en hebreo. En la Torá. Sí, que era un título que se refería a como en el desierto. La palabra hebrea originalmente era en el desierto, pero los traductores de la Septuaginta al griego, tomaron Números especialmente por los dos censos que hay, que son muy marcantes, al comienzo y al final. Y ahí lo dejaron Números en la traducción al español quedó Números, claro. Pero me pareció muy interesante eso de que también podríamos decir, este es el libro de En el desierto. Claro, porque vemos nosotros que la Torá, el Pentateuco, lo vemos como 5 libros muy extraños, diferentes, y en realidad para el pueblo hebreo y los judíos es un solo libro. Este libro de la Torá es una sola comprensión de ese momento inicial y fundacional del pueblo de Israel y cómo el Señor los configura. Excelente, y ver esos 5 libros como en un bloque es muy, muy precioso. Miren que pues parte de los devocionales lo que queremos hacer es que lleguemos a amar tanto la palabra del Señor y descubrir qué hay aquí en este libro para nosotros aquí y en la historia y para el futuro y cómo el libro está ahí completico. Hay por lo menos 3 cosas que son muy importantes o que son marcantes que recordamos en el libro de Números. Una es que es en el libro de Números donde está la oración sacerdotal. En los devocionales de esta semana vamos a ver algo de la oración sacerdotal. Y una cosa muy curiosa que es única y especial en la Biblia, que es que una burra está hablando. Hermano, descubrirlo en el libro de Números fue... ¿Cómo fue el contexto de esta burra hablando? Porque es algo, es decir, recuerda que en la literatura se dice que es una fábula, donde hablan los animales o los árboles, eso es una fábula. Entonces alguien puede decir, la Biblia también es una fábula, mire que hay una burra hablando. Pero en la revelación y en la obra del Evangelio, en el entendimiento del Evangelio, no decimos que eso es una fábula. Pues imagínate que este es el Dios soberano y grande y eterno que crea con su palabra y que hace todas las cosas, pues no va a ser que una burra hable, eso es. Pastor, una cosita que yo quería preguntarte era, en el contexto del libro, o sea, si una persona nunca ha leído la Biblia y uno le va a hablar acerca del libro de Números, uno dice, ¿yo qué le digo de ese libro? ¿Cómo funciona ese libro? ¿De qué está hablando? ¿Qué está sucediendo? Porque lo que hablábamos ahorita, y es que el Pentateuco es un solo libro, digamos que nosotros hemos comprendido en 5 subdivisiones, pero es un solo libro que relata la creación, los patriarcas de la iglesia,
luego cómo el pueblo está en Egipto, y luego cómo son liberados de Egipto, que eso es lo que vemos en el Éxodo. Todo lo que pasaría en algunos días en el desierto y terminó siendo 40 años. Entonces está la rebeldía del pueblo, las peticiones del pueblo a Dios, los regaños de Dios al pueblo, las leyes, los mandamientos. Vemos todo esto ahí, Números, en esa gran historia de lo que sucede en el desierto, ya que el libro originalmente se llama así. ¿Qué es lo que pasa ahí en el desierto? Muy bueno eso. Mira, Números, lo que uno encuentra es esto. Es el relato de cómo el pueblo que salió de Egipto va a la tierra prometida y prácticamente cómo fracasaron en ese camino. Hay rebeldía, hay queja, hay murmuración. Dios está obrando en ese caminar, pero del pueblo que salió de Egipto, dice el texto que de esa generación que salió, solamente 2 personas llegaron a la tierra prometida. Todos los demás... Me imagino que Moisés estaba ahí. No, señor. Recuerda que Moisés no entró a la tierra prometida. Josué y Caleb. Recuerda que Moisés, hay un evento en el que se dice que porque él golpeó la peña cuando el Señor le dijo que le hablara. Bueno, en todo caso, Josué y Caleb de esa generación fueron los únicos. Los que llegaron a la tierra prometida fueron otros que nacieron en el camino de esos 40 años. Pero Números, y esto es extremadamente importante lo que encontré aquí, Números es una advertencia para quienes están en el camino. ¿Cómo es Dios? ¿Qué pide Dios? ¿Cómo se manifiesta Dios? ¿Cómo trata Dios en el camino, en el peregrinaje hacia la tierra prometida? Entonces, ténganlo como advertencia. Desde allá ellos y nosotros también. Tengan como advertencia cómo es Dios, qué hace Dios, cómo cambia Dios, cómo trata Dios con las circunstancias. Entonces con el corazón. tiene mucho sentido ahí que el libro se llame originalmente En el desierto. En el desierto. Es como esa mirada que tiene a propósito del autor, se dice en la mayoría de historia y de comentarios y de expertos que es Moisés quien lo escribe. Como sabemos que Moisés es el autor del Pentateuco por tradición, por historia, por lo que sabemos de esto. Entonces es como la mirada que hace un hombre que conoce al pueblo con el que pasó el desierto y que Dios inspira para ver cómo es la historia de ellos en ese trasegar de esos años. Excelente. Mira que Pablo hace alusión a esta misma idea. Advertencia, lo que pasó en el desierto, advertencia. Mira, quiero leértela aquí para ayuda de todos en este momento. Primera de Corintios 10, Pablo está diciéndoles, pues Pablo a los Corintios, no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Y este versículo 6 y 7. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron. No sean pues idólatras como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. Esto está escrito, este libro está escrito. Está escrito en Números como advertencia. O sea que tengan en cuenta esto. En Números vemos varias rebeliones. Rebeliones, hay muchas rebeliones. Vemos, por ejemplo, la murmuración contra Aarón y María. Hay Aarón y María contra Moisés. Hay quejas, hay varias quejas. Tal vez, Alexis, vamos a tener en los devocionales en los próximos días algo de esto de la rebelión y la queja, para que oremos y pensemos cómo el Señor nos enseña, nos libra y lo pongamos en nuestros tiempos de devocionales esta semana. Vamos a tener toda una semana para pensar números. Exacto, y vamos a escoger 4 porcioncitas o 4 ideas de números, las hacemos como clásicamente hacemos el devocional y oramos con ellos, pero especialmente animamos a las personas que siguen este devocional
para que lo consideren en su cotidianidad. Y también, pues quisiéramos animarlos a todos a que leamos el libro de Números, no le tengamos el miedo, no le tengamos miedo a este libro, son 36 capítulos, algunos son larguitos, pero relacionarnos con la palabra del Señor como lo haríamos con una cartica corta del Nuevo Testamento. Hay algunas personas que le temen a Números porque hay unas largas enunciaciones de nombres y de sucesiones de apellidos o de familias, y de pronto podemos pensar como eso, ¿para qué? ¿Tú qué piensas de cómo eso se relaciona con lo que el libro nos quiere contar? Es que yo creo que hay unas cosas que a mí me parecieron muy curiosas. Por ejemplo, en eso de los censos y los números, mira que a todos esos de las 12 tribus, el Señor les dice una advertencia y le dice a todos la misma advertencia, pero les dice por el nombre propio. Entonces dice a Efraín, esto, todo es lo mismo, pero le dice, esto es para usted. Como que hay una cosa con el detalle. Y al final dice, esta es la suma, como un resumen. Pero parecía que era muy importante que diga, como yo te digo, le voy a hacer una advertencia a Alexis y a un amigo. Y les voy a decir lo mismo. Pero le digo a Alexis, cuide su matrimonio en esto, aquello. Amigo, Leonardo, lo mismo que Alexis, no. Le dice, Leonardo, cuide su matrimonio en esto, como que una afirmación de la importancia de esas cosas. También en Números vemos la importancia que Dios les da acerca de la ubicación, de cómo ellos, esa minucia con la que tú dices de que se refiere a cada casa, con cada nombre y sus descendientes, obviamente por el censo, también muestra el detalle de cómo Dios está pendiente de cada una de las tribus. Y en eso te quería preguntar algo. ¿Cómo es que hoy, para la historia de la salvación, que gracias al Señor por Cristo, por haber conocido ya el cumplimiento de toda la ley de Dios en nuestro Señor, y cómo hemos ya vivido siglos como iglesia, cómo esto nos habla a nosotros? ¿Cómo es que el libro de Números tiene que ver hoy con la iglesia en Medellín, en Colombia? Esa pregunta muy buena. Mira, si Números es escrito como una advertencia para una generación que viene, que va en el camino, que va hacia allá, uno debería, al acercarse al libro de Números, ver como, digamos, lo que pasó aquí. Nosotros que estamos en este camino de la fe, hijos del Señor, que hemos sido instruidos por el Señor, debería hacer estas dos preguntas. ¿Qué de lo que yo he recibido de mis generaciones pasadas es muy importante para mí hoy? ¿Qué de mis papás, algunos que tuvimos papás creyentes, de la iglesia, de los pastores, qué es muy valioso que yo recibí, que el Señor usó personas en mi pasado para traerme hasta aquí, que fue muy valioso, porque de eso más o menos se trataba el libro de Números? Pero también el otro lado de la misma moneda. ¿Qué de lo que yo estoy haciendo, viviendo, considerando del Evangelio, de mi entendimiento, de lo que sé, es muy importante para que mis hijos que van en este camino hacia allá lo puedan recibir? Es pensar un poco de un libro que también nos recuerda el legado. Eso es. Y eso va a ser extremadamente importante al acercarnos al libro de Números. Algo muy lindo también que pude ver en la comprensión de este libro es que la justicia del Señor está presente allí. Así es. La misericordia de Dios acompañando a un pueblo que le es infiel en repetidas ocasiones, que le demanda cosas después de ver grandes milagros, que critica a los siervos que Dios ha puesto, cosas como esas, y ver, Dios los defiende, pero al mismo tiempo están habiendo y existiendo consecuencias de lo que están haciendo. Así es. Dios no deja de tener su misericordia, de sustentarlos, pero también cada una de sus decisiones al tiempo están teniendo una consecuencia. Claro, y recuerda que todo el Pentateuco como tal y Números nos va a mostrar desde el comienzo, desde Génesis, tú sabes, que todo esto apunta a alguien, va caminando, va anunciando, va quitando un velo de espacio de lo que va a llegar a ser el que es el sacerdote,
el profeta y el rey. Okay. Y eso cuenta en el libro de Números. Eso es, Alexis. Me alegra muchísimo poder compartir este libro, escuchar al pastor y saber que la palabra del Señor está cercana a nosotros. Que no hay libros escondidos ni misteriosos, sino que de todos podemos extraer algo que como iglesia, como cristianos, caminamos todos los días en conocer más a nuestro Señor a través de toda la historia de la Biblia. Yo quisiera pues animar a los amigos que siguen este episodio a que en los próximos episodios vamos a reflexionar, a orar brevemente, pero mucho animar a la reflexión en 4 advertencias que hace el Señor o que tenemos en este libro en el camino. Digámosle avisos en el camino. Entonces, no se pierdan el próximo episodio. Este devocional en casa está en el canal de YouTube. También va a estar en plataformas de audio. Está muy atento a los links que vamos a compartir en las redes sociales de Redil Estadio, de Redil América. Algo bien importante es que al final de este video, en la descripción, y ahí abajito, puedes hacer varias cosas. La primera es, te invitamos a que te suscribas al canal, que compartas este video con otra persona. Y también, ahí en la descripción de este video vas a encontrar un link. Y en ese link va a haber recursos con los que tú puedes ir alimentando este deseo de seguir creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Diferentes recursos como comentarios o notas o links que nos guíen a otros lugares donde podemos estudiar mejor. Este es el Devocional en Casa 2026. Su historia, nuestra historia. Nos vemos pronto. Bendiciones.